Lo ocurrido en el museo o con el Museo de la Memoria es también la constatación que en otros lugares y en otras circunstancias, en medio de esa hipocresía que tanto nos caracteriza, nunca se ha analizado en serio la llegada mediante un golpe de Estado de los militares al poder en nuestro país. La razón es posiblemente la cobardía de no ser políticamente incorrecto y de la falta de cierta rigurosidad histórica diluida por la ideología imperante. Han pasado tantos años que además posiblemente sea de poco interés público. Digamos algunas cosas, desordenadamente, que son elementos a considerar. El gobierno de Eduardo Frei Montalva llegó al poder con la idea de frenar el marxismo. Recordemos que en ese tiempo había Guerra Fría. ¿Con la ayuda de quién? De la Iglesia Católica, en ese tiempo muy poderosa, y también con la ayuda del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano financió la campaña de Eduardo Frei Montalva. El gobierno de Frei fracasó porque entregó el gobierno a quienes justamente pretendía combatir. El gobierno de Frei realizó una reforma agraria, posiblemente necesaria, para que hubiese menos concentración de la propiedad agrícola y por lo tanto más propietarios. Pero lo hizo robando, y la palabra que uso es la correcta, robando los predios, porque se apropió de ellos sin pagarlos. Y aquí son responsables Eduardo Frei, Patricio Aylwin, entre otros. Y naturalmente que eso provocó rabia infinita al verse despojados muchas personas, como le produciría a cualquiera de ustedes si es despojado de algo. Y además la reforma de Frei no hizo ningún propietario, creó los asentamientos campesinos. El gobierno de Frei fue el primero que impulsó el marketing político en serio y abusó del poder del Estado con respecto a eso. ¿Sabía usted que bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva todos los días, sí, todos los días a las 12, había una cadena nacional obligatoria de radio para hacer propaganda al gobierno? Y comenzaba no con la canción nacional, sino con el himno de la democracia cristiana, el Brilla el Sol. Todo eso fue destruyendo también la democracia. Si la candidatura de 1970 fue una candidatura importante, sí, la de Radomiro Tomic, pero fue una candidatura de izquierda, tanto que era muy parecida en cuanto a programa a la candidatura de Salvador Allende. Chile había perdido el centro político. Y recordemos que la ADC es especialista en tropezar varias veces con la misma piedra. Salvador Allende, que en un comienzo era una especie de socialdemócrata, se radicalizó con el influjo de la revolución cubana, la revolución castrista. Le empezaron a gustar las armas, a disparar los fines de semana, a tener guardias armados profesionales y personales. Y lo mismo ocurrió con el Partido Socialista. En el famoso Congreso de Chillán de 1967, el Partido Socialista dice que no cree en la democracia. Y las palabras son muy importantes, sino que lo diga el defenestrado ministro de las Culturas, el recién defenestrado. ¿Qué dijo en 1967 el Partido Socialista? Dijo textual: el Partido Socialista como organización marxista-leninista plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la independencia, de la dependencia y el retraso económico y cultural. Y dice: la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente de carácter represivo y armado del Estado de clase. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, no conducen por sí mismos al poder. Bueno, resulta que este partido, 3 años después del Congreso de Chillán, era gobierno. Y naturalmente que estas palabras son importantes. Es posible sostener que el gobierno de Allende infringió normas de convivencia democrática, sí. Además de una frivolidad, la de Allende, ocultada por su valiente jornada del 11 de septiembre de 1973, ese día Allende fue muy valiente, su vocación por grupos armados es inaceptable, porque además, evidentemente, que eso hace discutible su vocación democrática. Bajo su gobierno no se cumplían los fallos judiciales. Los decretos rechazados por la Contraloría por ser ilegales se convertían en norma obligatoria a través de decretos de insistencia, que debiendo haber sido la excepción se convirtieron en la regla. Y las industrias y las empresas eran tomadas por militantes del régimen
apoyadas por un antiguo decreto, olvidado, dictado además por una efímera dictadura, y que era aplicado además en forma deshonesta, todo esto apañado por un prestigioso jurista, don Eduardo Novoa Monreal. ¿Esto provocó odio? Evidentemente. ¿Odio de los propietarios? Sí, evidentemente. Esta invocación torcida de una ley espuria. Porque si de letra chica se trata, ahí sí que hay un ejemplo grande en la historia política chilena de la letra chica. Bajo la Unidad Popular había gente que se tomaba antejardines de casas de clase media, con el apoyo de la autoridad, porque la autoridad nunca reaccionó frente a esas tomas increíbles. ¿Politizó Allende las Fuerzas Armadas? Sí. O sea, ni más ni menos contribuyó a que las Fuerzas Armadas les gustara el poder. Nombró al comandante en jefe del ejército, un militar en servicio activo, ministro del Interior, o sea, jefe político de su gobierno. ¿Cómo se cumplía la norma constitucional de que las Fuerzas Armadas eran obedientes y no deliberantes? Contéstese usted mismo. ¿Hubo amenazas de dirigentes de la Unidad Popular de alterar el orden democrático en su favor? Sí, y muchas. ¿Intervino Estados Unidos en la política interna chilena? Sí. En el atentado que grupos de extrema derecha, en el que asesinaron, por ejemplo, al general de ejército René Schneider, que era comandante en jefe del ejército. Ahí intervino Estados Unidos. ¿Fue determinante la intervención de Estados Unidos en la caída de Allende? Yo creo que no. ¿Hubo apoyo mayoritario al golpe militar? Imposible medirlo, pero lo más probable es que sí hubo un apoyo mayoritario. ¿Era necesario el golpe militar para quienes querían terminar con el gobierno de Allende? No. Recordemos que la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende iba a llamar un plebiscito, donde se iba a resolver si él seguía gobernando o renunciaría. Y ese plebiscito lo iba a perder. ¿La izquierda ha hecho una autocrítica en serio sobre lo ocurrido? No, para nada. De hecho, reacciona violentamente cuando alguien osa criticar, aunque sea débilmente, a Salvador Allende. A las pocas horas del golpe militar, personal del ejército comenzó a torturar, porque les enseñaban en las academias militares a torturar. ¿Alguien se ha preguntado por qué en democracia teníamos un ejército de potenciales torturadores profesionales? ¿Y por qué ocurrió eso? No, nadie se ha atrevido a preguntárselo. Todo lo dicho, incompleto y en forma desordenada, es verdad.